con la participación del profesor Juan Carlos Augusto, quien dirige el grupo de investigación en desarrollo de entornos inteligentes del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Middlesex, Londres. El grupo lleva más de una década trabajando en la mejora de los procesos para crear sistemas sensibles al contexto con diversas aplicaciones, principalmente, aunque no exclusivamente, relacionadas con la salud y el bienestar. El profesor Augusto ha dirigido varios proyectos en colaboración como director financiados por la Unión Europea y Reino Unido y ha prestado diversos servicios a la comunidad científica como editor de revistas, libros, organizador de eventos y publicación de investigaciones. Para consultar una lista de sus publicaciones lo pueden hacer en Google Scholar con el nombre del doctor, del profesor. Adelante, profesor. Bienvenido. Muy buenos días. Hola, bueno, muchísimas gracias por la introducción y por la paciencia, porque bueno, tengo entendido que inicialmente habíamos programado esta charla un poco más temprano, pero es que hubo una confusión con el horario local. Eh, no importa, acá estamos, eh, muy agradecido de la invitación y vamos a ver si puedo compartir las slides here. Em, Como verán, están en inglés. Esta es una charla que brindé la semana anterior aquí en Londres. Eh, la temática de el uso de sensores en aplicaciones relacionadas a la salud. Eh, bueno, aunque el texto está en inglés, lo iré explicando en castellano. Espero que entiendan, que si tienen alguna duda, algún término que utilizo que sea, no, que suene un poco extraño, díganme y lo aclaramos, ¿eh? Em, bueno, aquí tienen algunos datos. Si quieren mirar un poco nuestra página web, la página del grupo de investigación, y el tipo de trabajo que hemos estado desarrollando. Eh, para ir al tema directamente, bueno, les doy un poquito de background sobre el trabajo que he estado haciendo, las áreas de interés que tengo, y para explicar un poco también por qué el contenido que van a ver en las siguientes slides. Me interesa mucho la parte de inteligencia artificial desde que hice mi doctorado. eh, Estas décadas trabajando en el tema. He visto, bueno, como las ciencias de la computación es la ciencia de automatizar la resolución de problemas, siempre me interesó esa visión de la inteligencia artificial que trata de exportar las estrategias válidas de los humanos a la resolución de problemas en este planeta por tanto tiempo, ¿no? Eh, pero claro, uno siempre toma esta investigación, este interés por la ciencia con un ánimo positivo, constructivo. Y, y bueno, hemos llegado al momento en el cual varias de estas herramientas son realidad y por ahí nos asusta un poco eh, que el uso de estas aplicaciones no sea tan benigno y optimista y constructivo como nosotros deseábamos, ¿no? Y eso es un poco la temática que observé estuvo presentándose en la ponencia anterior, que fue muy interesante. Y la parte de ingeniería de software para mí es muy interesante porque me interesa que esos sistemas sean correctos, ¿sí? No solo que traten de ayudar, que tengan buenas intenciones, sino que además esa ayuda debe ser precisa, porque si no es precisa puede conducir a errores, errores que pueden llegar a costar vidas digamos, tener consecuencias indeseables para la humanidad, ¿no? Entonces, estas son mis dos preocupaciones de largo alcance, digamos, que han sido sí, parte de mi trabajo durante muchos años. Eh, el foco en el ser humano, que es también una parte, un tema que se estaba abordando en la ponencia anterior,
que no debemos perder de vista que esto es para nosotros, no estamos trabajando para la tecnología, estamos trabajando para los humanos, y esa parte de confiabilidad y transparencia que eh, son parte importante de los productos que deberían desarrollarse. Así que, digamos que esa cuestión trasladada al área más específica de la salud y más específicamente el rol de los sensores y las nuevas tecnologías basadas en sensores y todas las posibilidades que eso abre, traen complicaciones, y la presentación que van a ver está basada en esas preocupaciones, en esas eh, cuestiones que aún deben mejorarse para que los sistemas sean realmente útiles en todo sentido. Ah, entonces, bueno, aquí tenemos ahora una situación en la cual nuestros sistemas pueden adquirir datos ah, de una cantidad increíble, ah, datos de todo tipo, imágenes, sonido, texto, cantidades en diversas medidas, ah, y algunas de esos datos pueden obtenerse en tiempo real a través de sensores, y esa es la parte que más me interesa técnicamente y con la que hemos trabajado más intensamente en los últimos años. Y, y justamente el foco de la presentación está en los desafíos que presenta la calidad de esos datos obtenidos de los sensores, y luego cómo influye en el proceso central, que es el de procesamiento de la información, y cómo influye luego en la presentación que se le da o la interacción entre el sistema y el humano, ¿no? Bueno, ustedes ya han visto la multiplicidad de tecnologías que han surgido en los últimos años basadas en sensores de todo tipo, robots hasta autos autónomos, y bueno, nuevas tecnologías que son son, digamos, cercanas al cuerpo, lo que se llama en inglés wearables, tecnologías que uno usa diariamente, como por ejemplo los smartwatch, am, y otros elementos como las balanzas digitales, etcétera. Así que, bueno, hay una multiplicidad de tecnologías basadas en sensores que, digamos, se utilizan en un montón de aplicaciones diversas. Acá listo una cantidad de parámetros o medidas que se pueden obtener a través de esos sensores. eh, Esta lista es muy corta. Hay toda una industria floreciente en la generación de sensores, sensores que pueden ser de muy diversas calidades, y eso también tiene que ver con los resultados, eh, y también tiene que ver con todo el proceso de ingeniería de un sistema. Así que eso también es algo para tener en cuenta. Hay una relación entre el, el la cantidad de dinero disponible para invertir en el sistema y la calidad de la tecnología que se usa, y por tanto eso luego se traslada a la calidad de los datos que se obtienen, a la confiabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Hay cosas que se pueden de alguna manera suavizar, pero hay muchas cosas que no se pueden inventar. Así que eh, sí, digamos que la calidad de la obtención de los datos obviamente tiene un impacto muy grande en el sistema. Y bueno, acá les doy un ejemplo de un caso real, digamos, un proyecto que tuvimos hace poco y que involucraba al Servicio de Salud local, eh, interesado en ah, mejorar la parte de seguimiento de pacientes luego de una intervención quirúrgica en el corazón. Por cualquier razón
por cualquier motivo. Eh, digamos, qué generó esa intervención quirúrgica no importaba tanto, sino que luego de liberar el paciente del hospital, era conveniente hacer un seguimiento sobre si se recuperaba bien, el postoperatorio era adecuado y el Departamento Local de Salud tiene, ¿no?, ya cierta tecnología aprobada, muy sofisticada, muy confiable para medir cómo el corazón trabaja como una máquina, digamos, desde el punto de vista mecánico, si quieren verlo de esa manera. Eh, su colocación no es simple, y la otra cuestión que era importante también era que el paciente eh, mantuviera cierto diario de actividades, que llevara un registro del tipo de eventos que habían surgido durante el día, en qué horas había estado caminando, o corriendo, o haciendo ejercicio, o sentado, durmiendo, etcétera, porque luego en la visita al médico, cuando descargaban los datos y miraban por anomalías y detectaban que había determinadas anomalías, era importante para el médico saber en qué contexto habían sucedido. Pero el problema que se presentaba es que estos pacientes en general hacían las anotaciones en el diario eh, por unos días, bien, y luego eso se iba deteriorando. Y, bueno, se olvidaban, entonces, bueno, eso no funcionaba. Y una de las cooperaciones que hemos hecho involucró el uso de smartwatches eh, o de teléfonos también, teléfonos celulares, de teléfonos personales, para ir adquiriendo esos datos de actividades. Y eso, digamos, fue una complementación exitosa. Caminando, corriendo, estaba haciendo algún tipo de esfuerzo o no. Y eso es una colaboración exitosa entre dos tipos de tecnología que están a distinto nivel, una muy sofisticada y cara, la otra no tan cara, no tan sofisticada, especialmente no tan sofisticada como las compañías lo presentan, porque si uno escucha lo que dicen sobre estos dispositivos, uno piensa que son perfectos, pero no es así. Cuando uno habla con los especialistas de salud, les van a explicar la diferencia tremenda que hay en la calidad y en el grado de sensibilidad que tienen los sensores comunes comparados con los sensores de la medicina especializada, ¿no? Bueno, eso, digamos, es una cooperación exitosa porque cada uno en su lugar, cada dispositivo en un rol eh, al que puede satisfacer de una manera aceptable. El problema es cuando intentamos resolver todos los problemas con el mismo tipo de tecnología, ¿ya? Esa es la confusión más que veo más frecuentemente en muchas publicaciones, eh, bueno, y presentaciones también. Para darles algunos ejemplos más concretos sobre problemas que tienen los datos que se adquieren a través de sensores. Entonces, en este caso anterior, los sensores del servicio de salud eh, están colocados en el área del pecho de la persona. El smartwatch obviamente mide simplemente indirectamente y en la lejanía eh, el comportamiento del corazón a través de la actividad que puede observar en las venas de la persona, en las arterias también, ¿cierto? Ah, así que es mucho más indirecto, ¿eh? Pero en general, digamos, la adquisición de datos a través de sensores pueden tener muchos problemas. Y por supuesto, ustedes saben el viejo dicho
en la jerga computacional, si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eh, las decisiones que se toman a través de la adquisición de datos y qué se hace para disminuir el potencial, ah, potencial deterioro de los datos entrados. Algunos de los problemas que podemos encontrar en los datos que recaudamos a través de sensores pueden ser que haya entradas de datos que no se produjeron, otras que llegaron incompletas, el mensaje puede estar corrupto, eh, puede estar duplicado, ah, o puede ser que la cantidad de datos que recibimos acerca de algo que queremos, sobre el cual queremos basar una decisión no sea estadísticamente representativa. Otros problemas pueden ser cuando uno toma un dataset, por ejemplo, para entrenar un algoritmo de machine learning, puede ser que los datos estén, eh, ¿cómo decir?, influenciados en una dirección específica acerca de determinados comportamientos o determinadas, sí, bias. No sé bien cómo explicarlo en castellano. Eh, pero el hecho de que determinados datos no sean una fiel representación de la realidad en relación a una determinada, una determinada fuente de datos que se está estudiando. Outdated, bueno, que los datos no sean actuales, que los datos sean ambiguos, pueden ser incluso inconsistentes entre sí internamente, ah, o que estén incorrectamente etiquetados, si es el caso que han sido etiquetados. Am, y bueno, y por lo tanto, digamos, la gente con el tiempo ha puesto o, digamos, creado determinados mecanismos para disminuir el efecto de todos estos problemas, pero es difícil, digamos, adivinar lo que debería haber sido los datos correctos. Ah, y ya pierde espontaneidad, digamos, porque entonces los datos ya empiezan a ser inventados por el equipo que los está usando de una manera que puede llegar a ser inconscientemente influenciada a obtener los datos que querían obtener y no los que son los datos reales. Así que hay un montón de problemas ahí. Incluso cuando hay soluciones parciales, esas soluciones parciales tampoco son del todo satisfactorias. Ah, bien. Y la otra cuestión que, que debemos considerar es que nosotros tenemos ahí una cantidad finita de datos, que puede ser impresionantemente grande, pero es de todas maneras finita, y no sabemos qué es lo que nos estamos perdiendo. No sabemos cuál es el valor de los datos que no están incluidos en ese conjunto de datos que estamos usando. Y aún pocos datos que se hayan dejado fuera pueden llegar a ser muy relevantes, pueden llegar a tener mucho más peso que los datos que tenemos eh, para procesar. Así que estas son las cuestiones relacionadas a sistemas que son fuertemente basados en los datos. Um, por supuesto que hay muchas aplicaciones positivas y muchas aplicaciones en las cuales estos problemas de los datos pueden llegar a no ser tan importantes. Digamos, si un sistema me está aconsejando qué tipo de música escuchar o está creando arte, para mí está bien. Sí, hay algunas cosas que no son perfectas, pero cuando empezamos a hablar de sistemas críticos, como por ejemplo salud, seguridad, etcétera, entonces ahí ya los mecanismos para asegurar que el sistema funciona correctamente están a otro nivel. En la parte de procesamiento de datos, nuevamente tenemos una cantidad impresionante de algoritmos que se han ido perfeccionando a través de las décadas y que son muy eficientes. Un problema crónico que hay en el mundo tecnológico es que en general se quiere utilizar determinados métodos para resolver todo tipo de problemas.
y ningún método es perfecto. Cada uno de ellos está mejor equipado para resolver determinado tipo de problemas, con determinadas características. Entonces, el aprender en qué tipo de situaciones cada uno de estos métodos es beneficioso o no tan beneficioso es una parte importante del conocimiento técnico para luego combinarlos en una manera óptima. Eh, y ahora, bueno, eso está empezando a considerarse un poco más holísticamente, ¿ya? Con la parte de inteligencia neurosimbólica, como le llaman, ¿sí? Que está combinando los métodos, las metodologías basados en el paradigma de redes neuronales con el paradigma más basado en procesamiento simbólico del conocimiento. Y bueno, espero que eso progrese, que digamos, se encuentre esa complementación entre ambos paradigmas, digamos. Uno representando más la parte eh, del cerebro y neuronal de un individuo y la otra más la parte mental de conocimiento construido. Eh, Personalmente, a mí nunca me interesó eh, jugar a ser Dios, digamos, y imitar o crear una imitación del humano textual, digamos, ¿no? Algo, eh, una copia, un clon del ser humano en modo artificial. Um, Así que tengo más interés por la parte mental que por la parte neuronal, digamos, en un sentido. Um, Me interesan más los procesos y cómo esos procesos pueden ser utilizados para resolver problemas para la humanidad. Si eso lo logramos haciendo algo que se parece a cómo nosotros humanos construimos nuestra forma de razonar y de conocer, puede ser. Eh, digamos, no es para mí la parte más interesante del proceso, digamos. La parte más interesante del proceso es que queremos generar tecnología que sea útil para los humanos. Luego, cuán fidedigna, cuán fiel es al modelo natural, para mí no es crítico. Otras personas están más obsesionadas con reproducir artificialmente lo que está en la naturaleza. No es mi caso. Bueno, y pasando más a la parte de ingeniería de software, eh, quería darles o comentarles un poco más del trabajo que se produce en estos sistemas y que por ahí no muchos ven o conocen. Ah, y todos estos ejemplos que les voy a dar están más basados en sistemas ah, que son habitacionales, digamos. Están basados en casas inteligentes, por ejemplo. Es decir, hay un entorno físico, una estructura física y en esa estructura física se disponen determinadas tecnologías, incluyendo sensores, que permiten automatizar determinados servicios. Pero ya van a ver, no estoy hablando de automatizar el uso de las luces o de la temperatura, que sí se puede hacer también, por supuesto, es importante y útil, sino que estamos más interesados en otro tipo de servicios un poco más sofisticados. Y para mí, bueno, estas dos cuestiones de poder confiar en los sistemas y de que los sistemas sean transparentes y nosotros podamos demandar ciertas explicaciones de los sistemas, por qué el sistema tomó determinada decisión o determinada acción, son rasgos importantes a los que debemos darles importancia. Y esa es otra cuestión que en algún tipo de sistemas no está bien logrado. Por ejemplo, he visto muchos trabajos relacionados a deep learning y otras tecnologías similares y, y es como que no le ponen demasiado énfasis a esa explicabilidad. Eh, el resultado interesa, la velocidad interesa,
pero cómo fue el proceso para obtener esas respuestas o esas sugerencias no son claras. Y eso para mí a la larga va a ser un obstáculo muy grande. Por ejemplo, acá en el sistema de salud local, cuando se aprueba una determinada tecnología, va por varios meses y ciclos de escrutinio, digamos, para asegurarse que se puede estar seguro de cuál es el nivel de calidad de esa tecnología o de ese sistema. Em, y en algunos he visto publicaciones, por supuesto, en las cuales se trata de explicar el comportamiento de ese sistema Deep Learning, y, pero en general es tratando de relacionar la entrada con la salida, pero por supuesto esa entrada y salida depende mucho de la entrada, del conjunto de datos que se dio de entrada. Y como les explicaba antes, ese conjunto de datos de entrada puede tener muy poco que ver con la realidad. Entonces, la explicación es una explicación de funcionamiento interno, pero no necesariamente una explicación de cuán bien ese sistema ah, se correlaciona con la realidad, ¿no? Bueno, eso es otra discusión, pero la podemos seguir luego. Ah, en la parte de ingeniería de software, ustedes sabrán, por ingeniería de software, acciones como el testeo de los sistemas es lo más común. La validación de los sistemas también es común. Eh, la parte del testeo se ocupa de ver si el sistema ha sido creado correctamente, y la parte de validación verifica o se asegura que el sistema que se ha creado era el sistema que se esperaba, ¿sí? Eh, que es una cosa diferente del testeo, ¿no? El testeo, uno puede crear un sistema que funcione bien, pero no necesariamente el sistema que la gente quería. Uno creó otro sistema. Entonces, el testeo es más bien, los protagonistas del testeo son más bien los desarrolladores del sistema. Um, Mientras que la parte de validación, ahí las estrellas son los usuarios, los stakeholders, como se llaman, ¿no? Aquellos que encargaron el sistema o tienen una injerencia importante en cómo el sistema debería funcionar o comportarse, el tipo de servicios que debería brindar. En el medio tiene una categoría ahí que incluido que se llama Formal Verification, verificación formal. No sé si han visto algo de este trabajo antes. Eh, es una verificación más rigurosa. La diferencia con el testeo es que en el testeo nosotros desafiamos al sistema con determinadas combinaciones, elegidas, bueno, de- eh, o frecuentemente elegidas con cierto criterio inteligente, pero también se pueden hacer testeos aleatorios, ¿sí? De todas maneras, no importa cuántos testeos uno haga, esos testeos siempre son incompletos. Nunca vamos a cubrir toda la combinación de casos del sistema. Así que aún que los testeos han sido 100% exitosos, siempre queda la pregunta: ¿qué pasa si no testeamos una combinación que conduce a un error? Entonces, la verificación formal trata de ser complementaria a este proceso de testeo, trata de ser más exhaustiva, ¿ya? También tiene un costo, ¿sí? Y voy a tratar de explicarles un poco ahora algunas ideas. En la parte, digamos, general de cómo conseguimos los sistemas en el grupo de investigación, nuestra estrategia está centrada en los stakeholders. Como ven allí, tenemos nuestro propio proceso es un proceso iterativo y que le da énfasis no solo a los stakeholders, también a las cuestiones que son características de esos sistemas, que son el equipamiento, la infraestructura tecnológica, ¿sí? Es decir, que esto es un proceso de ingeniería de sistemas, no de software, porque en estos sistemas tenemos la infraestructura, incluyendo los sensores, las redes que conectan esta infraestructura, tenemos interfaces, como siempre, en todo sistema, tenemos los humanos, ¿sí? Así que ahí tenemos un cóctel de actores
eh, que deben ser ensamblados correctamente. Y bueno, a través de las iteraciones tratamos de que esas partes del sistema confluyan armónicamente. Una parte importante para nosotros es lo que llamamos contextos. Como puede ver en la parte derecha de los stakeholders, tratamos de entender cuáles son los contextos más importantes en los cuales los usuarios esperan una reacción del sistema, una ayuda, qué tipo de servicios esperan, en qué forma quieren que el sistema interactúe y les brinde los servicios. De allí, bueno, de los contextos tratamos de definir los requerimientos, luego pasamos al testing, a la validación, a los stakeholders, y siempre que hacemos estos procesos de testing y validación, vamos tomando nota de todas las cuestiones que no salieron bien y eso conduce a una revisión de los contextos y de los requerimientos, si es necesario ajustarlos, ¿eh? Para que el sistema sea más precisamente a tono con lo que los usuarios esperan. En la parte de conectar los contextos con los requerimientos, bueno, utilizamos determinadas tablas que hemos definido nosotros, en los cuales aquí está la tecnología, su comportamiento, el tipo de testeos que queremos utilizar y para qué tipo de contextos está aplicado, ¿no? O sea, que hacemos un seguimiento y una conexión entre contextos y los testeos. Para esto tenemos un generador de casos de testeo que pueden llegar a ser dominado por el desarrollador, que puede llegar a poner ciertas restricciones al tipo de testeos que quiere generar, pero también hay otros que son más aleatorios, ¿sí? Y recuerden aquí que estamos testeando sensores, ¿sí? Y que algunos sensores tienen valores muy simples, puede ser eh, verdadero o falso, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un sensor que detecta movimiento en una habitación, o bien detecta movimiento o no detecta movimiento. Así que eso es bastante sencillo. Pero si uno está ya empezando a hablar de un sensor de temperatura, bueno, ahí ya tenemos una cantidad inmensa de valores de tipo real, ¿sí? Así que ya imaginan, digamos, la magnitud de todas las posibles valores de testeo que hay ahí, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan a ver la magnitud del problema de testeo. La combinación de todos los sensores, todos los posibles valores, junto con otro tipo de información que puede ingresar al sistema, selecciones de algún tipo de preferencias del usuario, etcétera. Bueno, hace la cuestión del testeo bastante interesante. Pero siempre, como les decía, mantenemos esa correlación entre los testeos, los requerimientos, los contextos, porque los contextos es el corazón del sistema inteligente, digamos. Lo que el usuario va a percibir como un sistema inteligente y útil va a ser directamente proporcional a cuán eficaz el sistema sea para determinar este es uno de los contextos en los cuales el usuario espera algo de mí. Y entonces detectar que estás en ese contexto es una parte muy importante del éxito del sistema. Si el sistema eh, cree erróneamente que está en un contexto en que debería ayudarles, les va a tratar de dar algo que ustedes no quieren y eso los va a molestar porque los va a distraer, les va a restar tiempo, van a tener que tomar acciones con el sistema, puede ser una app en el teléfono, eh, para desactivar ese intento de ayuda equivocada, ¿sí? Y si el sistema no les da una ayuda cuando ustedes la esperaban, ustedes se van a sentir decepcionados. Así que ya ven cuán delicada es esa línea óptima de satisfacción del usuario, en la cual el sistema no debería tratar de ayudar cuando no es necesario o no debería de perder la ocasión de ayudar cuando es esperado, ¿no? Así que, digamos, todo esto para eh, justificar por qué ponemos tanta atención en el concepto de contexto, ¿sí? Yendo más a la parte formal de verificación, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito cómo es uno de esos sistemas, cómo trabaja. Eh,
Una parte importante es que uno debe tener requerimientos del sistema, debe recoger requerimientos del sistema, los tiene que tener anotados, codificados, y de alguna manera estos tienen que ser expresables en un lenguaje que es compatible con la herramienta que van a utilizar para hacer este proceso. Eh, la parte de verificación también requiere que uno construya un modelo del sistema, ¿sí? Y con ese modelo del sistema uno puede hacer dos cosas importantes: simular el comportamiento del sistema y además lo más complejo y lo más importante es la verificación exhaustiva de los requerimientos, ¿sí? Vamos a ver un poco algunas imágenes. Les ilustro esto con un ejemplo de un proyecto de doctorado que hizo uno de nuestros estudiantes de doctorado de Perú, Mario, que hizo un sistema para ayudar a personas con eh, algunas cuestiones de respiración, ¿sí? Por ejemplo, asma, ¿sí? El sistema era más bien para proveer consejos basados en los datos que el sistema tenía de el individuo, del hogar y de la ciudad o de la fuera, digamos, del hogar, ¿sí? Para eso, digamos, ustedes saben, estas cuestiones de asma y cuestiones respiratorias son bastante complejas, porque ahí se mezclan un montón de factores, algunos de los cuales son personales, otros son externos, ¿sí? Por ejemplo, cosas como el estrés puede colaborar, pero también el nivel de polen en algunas épocas del año, o la cantidad de determinadas sustancias en el aire, contaminantes, que pueden ir desde sencillamente el polvillo que flota, o puede llegar a ser el producto de los escapes de los autos, ¿sí? La combustión de los autos. Así que ahí hay un cóctel de situaciones. Puede ser el nivel de humedad de un lugar. eh, por eso recogemos datos de la casa también, porque en el hogar algunas de estas cuestiones pueden llegar a, you know, a incentivar una cuestión respiratoria. Por ejemplo, alta humedad, etcétera, mucho frío, algo así. Así que tenemos estos entornos, digamos, del individuo, recogemos datos a través de cuestionarios, etcétera, que pueden llegar a ser diarios. El sistema aprende, tiene un sistema de aprendizaje y empieza a conocer cada vez más de todos estos posibles factores que pueden afectar a un individuo en la parte respiratoria. Para esta persona en particular, cuáles son los más sensibles, ¿sí? Eh, se hizo un sistema, digamos, básicamente basado en una app eh, que la persona utiliza en un teléfono celular. eh, y bueno, ese sistema tiene un módulo de personalización, otro para eh, crear reportes, etcétera. Pero si miran en la parte central inferior, ahí tienen también el Context Aware Reasoning, el módulo que hace el razonamiento de los contextos, ¿sí? Eh, en este contexto, ¿qué debería hacer? ¿Debería comunicar algo al usuario o no? Em, bueno, el, esa era la arquitectura del sistema, ¿no? Y como les decía, hay una app que tiene sus secciones. Como les decía, los requerimientos son importantes, se deben plasmar de alguna manera, identificar cuáles son los requerimientos, en particular para nosotros lo que era relacionado con contexto era muy importante. Ese sistema se puede eh, modelar utilizando algunas de las herramientas de verificación ofrecen. En este caso nosotros estamos utilizando la herramienta SPIN, que ha sido usado en la NASA y ha sido utilizado para otras industrias también, para los sistemas críticos, y en ellos cada uno de estos módulos representaba un proceso que se comunicaba con otros módulos a través de mensajes en forma concurrente, ¿sí? Em, Acá tienen una especificación más general de cómo funciona un sistema de verificación.
Este sistema de verificación puede ser de varios tipos, varias naturalezas. Por ejemplo, SPIN es lo que se llama un model checker, es decir, que chequea modelos. O también puede llegar a ser un demostrador de teoremas, ¿sí? Como les decía, el sistema se representa a través de un lenguaje que en este caso para Spin es casi como un lenguaje de programación, es muy similar al lenguaje C. Y como les explicaba antes, ustedes tienen que de alguna manera traducir los requerimientos en un lenguaje que es el que esta herramienta acepta. En este caso, esta herramienta trabaja con lógica temporal lineal y, y esta es la forma en que uno escribiría en esa lógica el requerimiento que cuando siempre que la persona esté siendo monitoreada y esté saliendo de la casa y haya una detección de polen elevado en la zona de trabajo, por ejemplo, esto se puede hacer a través de una API en la ciudad de Londres, que genere una notificación, un warning, un aviso que en el lugar al que se dirige el polen está elevado, ¿sí? Bueno, la cuestión es, este sistema, dada la descripción del sistema y dado el requerimiento escrito en una forma como esa propiedad, eh, va a verificar que para cualquier tipo de dato de entrada, para cualquier combinación de datos de entrada en el sistema garantiza que ese mensaje va a ser emitido, ¿sí? Y entonces aquí tienen en la parte derecha, el sistema nos diría que sí, que si uno construye el sistema de la manera que está, que se lo presentamos en esta parte izquierda inferior, esta propiedad que está en la parte izquierda superior eh, va a ser respetada, es cierta, ¿sí? Puede ser garantizada. Si no, si encuentra alguna combinación de valores en las cuales eso podría no darse, entonces produce un contraejemplo y les dice a uno en qué condiciones eso podría no suceder. Eh, Como les decía, uno puede hacer simulaciones de cómo los procesos se comunican con cada uno de los otros y además esta es la parte donde uno puede testear, puede verificar exhaustivamente las propiedades. Y acá ven las propiedades que tenemos escritas, la cuarta es la que les estuve mostrando en la slide anterior y acá ven que el sistema dice que no tiene errores, o sea que es correcta. Bueno, como les decía, la otra parte que es importante es la de validación, porque en la validación confrontamos el sistema creado con los usuarios y esperamos el veredicto de los usuarios para ver si ese sistema es realmente lo que se había planificado inicialmente, ¿sí? Para eso también, como este sistema es un sistema que vive en el mundo material, digamos, compárenlo con un sistema bancario, supongamos, al cual la entrada de datos procede de un repositorio de datos, de una base de datos, hace unos procesamientos y emite un veredicto, digamos, o un consejo, o una visualización de cómo está el mercado, ¿no? Todo eso está completamente contenido en la máquina, ¿cierto? En una laptop, por ejemplo, puede ser ejecutado. Estos sistemas de los que estamos hablando, no. Estos sistemas con sensado pueden llegar a involucrar tecnologías que están usadas por un individuo mientras camina por la ciudad, o puede ser esta tecnología que estaba explicando de una casa inteligente donde los sensores están dispersos en diversas habitaciones para determinados fines. Así que la validación de este tipo de sistema es muy diferente de la otra, digamos, que era un sistema de software contenido totalmente en una laptop. Los usuarios, digamos, tienen que visitar el lugar, usar la tecnología, y ahí, bueno, ustedes saben, el mundo real es impredecible, ¿cierto? Hay distintos climas, distintas cosas que pueden suceder muy rápidamente. eh, es un cóctel de situaciones y de datos que es muy complejo, ¿no? Entonces, realmente estos tests tienen que realizarse de una manera diferente, estas validaciones
tiene que realizarse de una manera diferente de la que uno realizaría en una validación de los sistemas tradicionales. Por lo tanto, hay pasos de preparación, hay pasos para ejecutar esa validación y para capturar el resultado de esa validación, ¿sí? Y esa preparación y esa validación requiere eh, la, la preparación correcta de las instalaciones o si los usuarios van a tener la libertad de moverse libremente en cualquier circunstancia y bueno, y veremos qué pasa. ¿Sí? Nuevamente, y me estoy apurando porque veo que ya no me queda demasiado tiempo, em, nuevamente una de las cosas más importantes para nosotros era capturar si esa validación satisfacía a los usuarios o no, y si no la satisfacía, por qué, y bueno, siempre tratando de no perder vista de cuál es el contexto. Por ejemplo, acá en la segunda columna ven que hay un contexto que se relaciona a un requerimiento funcional, functional requirement número uno. Eh, o sea que siempre mantenemos esa correlación entre lo que se está validando y los contextos a los cuales el sistema se supone que tiene que responder exitosamente. Eh, y bueno, por supuesto luego vamos capturando todos esos resultados y basados en esos resultados también tenemos un sistema para eh, vincular el problema con la potencial causa del problema. ¿Cuál requerimiento o cuál contexto está relacionado a esta situación y cuál puede llegar a ser el inconveniente? ¿El inconveniente estaba en la tecnología o el inconveniente estaba en la lógica del sistema que no preveía esta situación, esta combinación de situaciones? ¿Mm? Bueno, todo eso también lo pueden ver en esta publicación que pongo ahí abajo. Bueno, como les estoy tratando de explicar, todo este proceso es algo complejo que tiene muchos pasos, un diseño lógico de los contextos, una simulación de esos contextos antes de tratar de implementarlos todos. Hay una parte de personalización en la cual los individuos pueden sintonizar el sistema a determinadas preferencias que tienen en cuanto a tiempos en los cuales ciertas cosas deben suceder. Acá les muestro, bueno, todo el cóctel de sensorizado que hay en el laboratorio de la casa inteligente, que es por otra parte una casa, digamos, con todas las facilidades habituales. Y acá les muestro también un poco el resultado en la validación, cómo el sistema se encargaba de detectar que determinadas cosas estaban sucediendo de la manera esperada y otras que no estaban sucediendo de la manera esperada. Y fíjense que aquí el tipo de actividades que estamos midiendo eran si los individuos en esa casa estaban, o si estaban durmiendo de una manera saludable, o si estaban, como decía, ah, no sé cómo traducir esto al castellano, pero básicamente ese sistema era para ayudar a personas con determinadas condiciones eh, cognitivas, como principios de Alzheimer, demencia, etcétera, demencia senil y ese tipo de cuestiones. Así que estábamos haciendo un seguimiento de cuán saludable era su estilo de vida y si se detectaban algunos problemas, ello permitía que luego la visitadora social al próximo día o a la próxima semana o cuando viniera pudiera establecer un plan de soporte más sólido para estos individuos. Bueno, acá están algunas de las imágenes en las cuales hacíamos los test, las validaciones, y como mirábamos en la parte derecha de la pantalla, teníamos cómo el sistema iba pensando de acuerdo a lo que iba observando a través de los sensores. Una parte importante de estos sistemas es la parte de personalización. Para nosotros, todos estos sistemas en general tienen esa debilidad, que son creados para las masas,
cuando en realidad cada individuo es diferente. Aunque nos parezcamos de mucho, todos tenemos necesidades o preferencias ligeramente diferentes. Así que también tenemos una interfase y una manera en la cual seleccionar qué cosas le importa a cada individuo y el sistema, digamos, se adapta para brindar servicios de una manera más personalizada, enfocada con esas prioridades. ¿Cómo sabemos quién es quién? Bueno, tenemos un sistema también en la casa en la cual los Bluetooth Low Energy Beacons que son muy baratos, se colocan en determinados lugares de la casa y con una app que creamos para el teléfono celular mire cuál es el beacon que está más cerca y en base a eso determina en qué habitación está, así que sabemos quién está en qué habitación o en qué parte de la habitación. Al principio había mencionado la parte de explanabilidad, explainability, explicabilidad, sería en castellano, eh, que también es importante y para eso también, digamos, tenemos un sistema en el cual, bueno, el sistema argumentativo va eh, monitoreando la cantidad de opciones que tiene y de esas opciones, de acuerdo a las preferencias del individuo, selecciona una opción o la otra. Es decir, que el sistema en cada momento tiene opciones para hacer una acción o la otra, pero se fijan las preferencias del individuo para seleccionar qué hacer. En este caso, este ejemplo se relaciona a la salud porque logramos conectarnos con una API de una cadena de supermercados muy famosa que hay aquí en el Reino Unido y a través de ello uno puede investigar qué tipo de componentes tiene cada producto. Entonces, eh, en este ejemplo, si el supermercado ofrece ofertas de determinados productos alimentarios, podemos fijarnos si tiene alto contenido de azúcar, por ejemplo, en cuyo caso le advertimos al usuario ese problema si es que tiene diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, conocer uh, la calidad de lo que se ofrece y las preferencias del individuo es importante para satisfacerlo. Um, un problema que estamos teniendo ahora recientemente es que los sistemas están empezando a crearse para crear autónomamente otros sistemas de agentes. Ahí ya las complicaciones, la medición de la calidad se complica. Si el sistema de testeo, verificación y validación que estaba explicando antes ahora ya es exponencial, porque estos agentes van a tener la libertad de combinar en cualquier orden otros agentes, de los cuales por ahí no se sabe bien qué hacen o cuán seguros son. Voy a saltear esto porque estoy sin tiempo. Em, la parte humana, como les decía hoy, me interesa mucho. En la ponencia anterior ya habían resaltado la parte ética, la importancia de eso, así que eh, no voy a explicar esto con demasiado detalle, pero quería hacerles saber que eso ha sido una preocupación nuestra y en la parte de elevar la calidad, consideramos la parte ética muy importante, por lo tanto tenemos un sistema por el cual eh, no se puede forzar a los desarrolladores a adoptar esto, pero al menos lo guiamos, tratamos de persuadirlos de que involucren requerimientos en el sistema que puedan cubrir cada uno de estos tópicos. Y un ejemplo de lo que hemos hecho en el proyecto europeo Poseidon, que era para ayudar a las personas con síndrome de Down a que sean más independientes, terminamos con más de 60 requerimientos que estaban relacionados a estos 9 tópicos de requerimientos éticos que presenté en la ponencia anterior. Así que para concluir, bueno, por supuesto los problemas siempre no son de las herramientas tienen siempre una aplicación positiva, el problema es cuando no las usamos bien, ¿no? La parte de sensores se complica porque hay muchos sensores, no todos de buena calidad, y los datos, como obtienen datos del mundo real, que es bastante impredecible, entonces eso afecta luego la calidad de todos de los pasos que siguen en el sistema.
Por supuesto, hay muchas cosas que se han hecho bien y que son beneficiosas. Y bueno, y aún así, algunas son como un efecto colateral, ¿no? Por ejemplo, eh, hay mucha gente ahora que se dedica a correr, que les interesa la parte de salud, de alimentación saludable, etcétera, etcétera. Y estas apps a veces ayudan a que la persona mantenga ese interés, porque bueno, verifica que hubo un cambio, que hubo un progreso y eso les se retroalimenta positivamente con el individuo. Por supuesto que aún falta mucho por hacer y bueno, por supuesto hay aplicaciones que son mucho más temerarias, mucho más preocupantes, ¿sí? Eh, y la otra cosa que estoy llamando la atención aquí con este punto es toda esta discusión que hemos tenido se relacionaba mucho, mayoritariamente con la parte de medición fisiológica de la salud. Pero ¿qué pasa con la parte mental? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa cuando la tecnología, todavía inmadura en ese sentido, empiece a ser más, aparentemente más acertada o exacta, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Con todas estas herramientas, el problema es que los datos en general todos van a parar a una empresa gigante que los almacena y que los usa uno quién sabe cómo, ¿no? Así que, bueno, esa es una cuestión que a mí, bueno, me preocupa en el futuro. Em, Aquí les dejo un par de punteros. Uno en la parte izquierda del QR es para las publicaciones que hemos mencionado acá en la presentación y la otra parte en la derecha es un handbook que está saliendo ya ahora fresquito, que lo está imprimiendo iOS Press. Y con esto concluyo la primera parte de la presentación, pero eh, me interesaría saber qué piensan y si tienen preguntas. Muchas gracias, profesor Augusto. Si hay preguntas, voy a empezar. En el diseño de tecnologías del bienestar, ¿qué tan viable considera la personalización sensorial basada en las necesidades neurocognitivas de cada usuario? ¿Es un camino realista o aún estamos en la parte experimental? Sí, bueno, tengo que aclarar que no soy un especialista en esa parte, porque siempre la consideré demasiado difícil. O sea, he visto muchos colegas trabajando en esto por muchos años, eh, con electroencefalogramas y todo tipo de tecnología. Y bueno, las primeras impresiones que recibía de ellos me decían que era muy difícil, que era muy primitivo, que los equipos eh, no se podían comparar ni por asomo con lo que uno experimentaría, por ejemplo, en un hospital, ¿no? En el cual le ponen un casco con todos los sensores cuidadosamente ubicados y muchos de ellos, ¿no? Hay muchos productos comerciales que lucen muy lindos pero no son tan efectivos. Por supuesto que eso está continuamente fluyendo, continuamente mejorando, ¿no? Pero como no estoy trabajando en esa área específica con ese tipo de equipo, no podría decirles cuán exactos son ahora y si tendríamos que esperar digamos, algo impresionante en un año o dos, ¿no? Em, No sé, a mí me parece que es bastante difícil, bastante indirecto. Me hace acordar al caso de los smartwatches en la muñeca, ¿no? En el brazo. Eh, Tener algo fuera del cráneo que pueda medir con mucha fidelidad lo que ocurre en determinadas partes del cerebro, me parece que es realmente muy complicado. Muchas gracias, profesor. Fíjese que es importante esto que menciona porque también debemos enfocarnos en las poblaciones, por ejemplo, los adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología, son muy renuentes a colocarse dispositivos externos, ¿no? Cuando se enferman o pasa Sí, algo con su salud, es complicado que ellos dejen
que los invada algún dispositivo para poder obtener algún parámetro fisiológico. Ese es un punto muy importante, porque en un diagrama que mostraba el proceso que tenemos para interactuar con los usuarios y diseñar una solución, esa es una parte muy importante. Digamos, no puede ser que el equipo de ingenieros se encierre en una habitación y salgan con eh, una solución que luego le imponen al usuario y el usuario no está preparado para recibirla, ¿no? Por ejemplo, típico caso es el uso de cámaras de video, ¿no? Que son como, desde el punto de vista El audio. muy importantes, ¿no? Y quién quiere tener una cámara de video en determinadas habitaciones de la casa, ¿no? Puede ser en el living, puede ser en la cocina, si sirve para ayudar a una persona a cocinar o para detectar que se ha caído, puede ser, pero sí, es muy resistido. Mm. Así es. Profesor, tengo unas preguntas en el chat, se las voy a leer. Sí, sí, no, no hay problema, tengo tiempo, así que Muy bien. El doctor Orlando pregunta, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar la calidad de datos de entrada en aplicaciones de salud y mitigar los problemas? sí, no, bueno, como trataba de explicar al principio, es muy complejo. Hay datasets que han sido elaborados con métodos muy rigurosos eh, y entonces brindan cantidad y calidad, porque la gente que ha eh, obtenido esos datos han puesto mucho cuidado en la calidad del contenido, de lo que se obtiene, ¿no? Y son especialistas en medicina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos conjuntos de datos son importantes, son útiles, etcétera. Cuanto más dilatamos eso y cuanto más relajamos ese proceso y la diversidad de los datos en ese conjunto, en ese dataset, más se complica todo. Y eso es una de las cuestiones que uno puede observar con ChatGPT y otras eh, ob- tecnologías generativas de inteligencia artificial, ¿no? Que a- recaban datos de todo lo que hay publicado básicamente en la web, eh, pero no hay, bueno, hay cierto proceso de sanitación, pero no es muy estricto, digamos. Entonces uno no puede confiar mucho y ahí también vienen los errores que tiene, ¿no? Así que es eso, digamos. Estos sistemas de machine learning creo que son muy valiosos cuando uno puede confiar en los datos de entrada que se han recabado de una manera consciente y profesional. Eh, Cuando no está no está asegurado, entonces ya la utilidad decrece mucho. Y no solo decrece la utilidad, aumenta el peligro, que es lo más preocupante, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesor. Los estudiantes del grupo 101 preguntan, en caso de un apagón o fenómeno natural, ¿el Bluetooth afectaría al dueño del hogar? Claro, bueno, hay un montón de cuestiones, pero ¿cuán dependientes estamos ahora, ¿no? De la tecnología? O sea, eh, cuando no hay servicio, digamos, el servicio telefónico está interrumpido por cualquier desastre temporal o lo que sea, eh, ahora, bueno, ¿qué pasa? Y lo mismo en un sistema más pequeño como una casa inteligente, por ejemplo, si por alguna razón la parte electrónica falla, ¿sí? Eh, ¿qué, qué pasa? Digamos, muchos de estos sensores, por ejemplo, están alimentados por batería. Esa es otra cuestión de mantenimiento, ¿sí? Eh, Frecuentemente, periódicamente, cada cierta cantidad de meses, hay que ir y cambiar esas baterías, si no los sensores no funcionan. Si los sensores no funcionan, el sistema no obtiene los datos necesarios y no puede tomar decisiones. Así que es tan simple como eso.
hay sistemas en los cuales los sensores se pueden cablear, entonces tienen alimentación continua del sistema eléctrico. Pero por supuesto, ese sistema eléctrico de la casa también tendría que tener un backup. ¿Qué pasa si la energía del proveedor habitual se corta? Bueno, el sistema tiene que tener una especie de batería de repuesto para suplir esa energía hasta que se restaure la corriente habitual. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta. Emanuel nos pregunta, a veces los avances tecnológicos y sobre todo su implementación en algún proceso genera cierta resistencia al cambio en el sector salud. ¿Se tuvo que implementar alguna estrategia para que en su día a día los profesionales de esta rama no lo percibieran como amenaza o carga adicional, sino como un gran apoyo? Mm, sí, no, eso es un gran tema. Eh, Todo esto lleva tiempo para que la gente se acostumbre a la idea, para que, como usted dice, le pierdan el miedo. Pero en algunas situaciones yo creo el miedo es muy justificado y muy sensible, no, perdón, lo que quiero decir es muy sensato, ¿sí? Muy adecuado. Eh, Porque hay muchas cosas que no son óptimas. Como les explicaba hoy, muchos de estos sistemas comerciales especialmente eh, ma- eh, exportan los datos a un servidor de la compañía que uno quién sabe dónde está y qué se hace con esos datos, ¿no? Eh, y luego, bueno, hay sistemas en los cuales se imponen determinadas tecnologías que son intimidatorias, como por ejemplo, hablábamos de los videos, ¿sí? Las cámaras de video. eh, o a otra persona puede haber otras cosas que no les guste, ¿sí? Y, y el hecho de sentirse monitoreados, todo eso, digamos, todo eso es muy delicado, así que tiene que discutirse con los usuarios y los usuarios tienen que estar de acuerdo y tienen que comprender cómo el sistema funciona, porque si se les impone el sistema y ellos no saben cómo funciona, lógicamente van a desconfiar, ¿sí? Porque es algo intimidatorio y que no saben cómo funciona. Así que yo creo que ese diálogo y esa explicación y el tratar de que entiendan cómo uno está organizando el sistema para que los ayude sin que les cause problemas de otro tipo, eso me parece importante. Es parte de la educación y bueno. eh, hay cosas que solo van a cambiar con los cambios generacionales, digamos. Así es, profesor. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí? ¿Ha participado en el desarrollo de algún sistema crítico como un marcapasos? ¿Consideran que la IA puede participar como herramienta en la etapa de prueba o verificación formal? No, no he participado en algo así, eso es algo muy delicado. Y de hecho, digamos, los marcapasos que se usan en general en el sistema de salud ya han sido creados, probados, testeados por procesos muy complejos, e incluso con los humanos por muchos años, ¿sí? Así que es algo en lo cual siento que no tengo nada que hacer. Digamos, todos los sistemas que han utilizado para verificar su correcto funcionamiento ya han sido aplicados. Eh, Así que esa es otra cuestión, ¿no? Eh, digamos, personalmente como estrategia, en algún punto hace 15 o 20 años decidí que quería trabajar en la parte más blanda de los sistemas porque me di cuenta que para mí, bueno, primero que mi formación es de computación, no es de ingeniería electrónica. Entonces, puedo entender cómo los dispositivos trabajan y qué tipo de datos me pueden brindar y qué tipo de falencias pueden tener, las diversas diferencias de calidad, de cómo sintonizarlos para que me den datos menos o más frecuentemente, etcétera, pero no se me ocurriría entrar a competir en el proceso de generar nuevos sensores, por ejemplo, porque sé que hay una industria muy compleja
con la cual no tiene sentido que yo compita. Entonces, todas las soluciones que hemos elaborado con mi grupo siempre acordamos en que íbamos a obtener el equipamiento, lo comprábamos y lo, ¿cómo decirlo?, mezclábamos de una manera que era óptima para resolver un problema determinado. Y nos dedicábamos a la parte del software inteligente, básicamente. Y la parte de diseño, la parte de interacción con los usuarios, etcétera. Pero la parte tecnológica la adquirimos. Muchas gracias, profesor. Dos preguntas más. ¿Sí? En poblaciones vulnerables o con limitaciones sensoriales, ¿cómo podemos diseñar tecnologías de bienestar accesibles que respeten la diversidad perceptual y eviten sesgos en la interacción? Eso es también muy importante. Como les comentaba hoy, uno de los proyectos que ejecutamos era un proyecto financiado por la Unión Europea con 9 organizaciones y estaba dedicado a mejorar la independencia de las personas con síndrome de Down. No solamente para la persona en sí mismo, sino para su familia también. Porque si la persona es más independiente, su familia también es más independiente. Entonces estamos hablando de varios millones de individuos. Y ese proyecto fue financiado por 3 años y, y ahí aprendimos un montón, porque eh, dentro de la uniformidad de la condición entendimos la, cuán diferentes son. Cada individuo era diferente a otro y las necesidades, las preferencias que tenían, las habilidades que tenían eran diferentes. Entonces algunos de ellos podían desarrollarse en la vida cotidiana muy bien en determinados sentidos, pero no tan bien en otros. ¿Sí? Y también, bueno, yendo más concretamente a la pregunta eh, de las preferencias de comunicación, etcétera, una de las cosas que descubrimos era eso, ¿no? Que determinados, bueno, la mayoría de ellos tenían preferencia por material visual y auditivo en lugar del texto, ¿sí? Eh, y con determinados énfasis, digamos, ¿sí? Y algunos de ellos dominaban muy bien determinados lenguajes, como lenguajes de señas, por ejemplo. Eh, entonces, eso no solo que podía ser aprovechado en la vida diaria, sino que también en las apps. Las apps podían utilizar determinados infografía o gráficos, figuras y símbolos, que es la parte escrita de ese lenguaje de señas. ¿Sí? El lenguaje de señas tiene un lenguaje corporal, pero también tiene un correlato gráfico, ¿sí? Que se les enseña en las escuelas. La complicación es que en cada país se le enseña una especie de dialecto diferente de ese lenguaje de señas. Pero sí, digamos, es una pregunta muy importante y entender ese tipo de eh, opciones para incrementar la comunicación entre el individuo con necesidades especiales y la tecnología son una parte clave del éxito del sistema. Sí, muchas gracias, profesor. Y bueno, ¿considera que la inclusión de la inteligencia artificial en la enseñanza a nivel básico y medio superior puede contribuir a reducir las habilidades matemáticas necesarias para desarrollar sistemas que requieren verificación formal? Mm, Sí, bastante interesante. Hasta ahora no he visto un sistema automatizado que genere toda esa verificación formal, pero no descartaría que sea posible. Em, Hay una cuestión que es interesante, que es que las propiedades que uno quiere verificar vienen del mundo exterior y, y para eso el sistema de inteligencia artificial no es necesariamente el mejor posicionado. Digamos, en ese sentido todavía los humanos tenemos
un mejor entendimiento del mundo completo, en el cual el sistema final va a estar eh, embebido, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, me parece que los humanos somos mejores para encontrar el tipo de preguntas que deberían verificarse, el tipo de características y de comportamientos del sistema que deberían verificarse. El encontrar los requerimientos y el encontrar los contextos. En ese sentido me parece que el humano todavía tiene una ventaja porque tenemos visión, tenemos audición, tenemos entendimiento holístico del mundo. Ahora, una vez que uno escribe, digamos, esos requerimientos y propiedades en texto, ahí creo que el sistema de inteligencia artificial puede llegar a utilizarlos y hacer todas las preguntas de una manera más automatizada. Mm. Ok, sí. Pensé que se había perdido el audio. Gracias, profesor. Muy interesante todo lo que usted hace. De verdad me gustó muchísimo su explicación y los proyectos que nos platicó. Le damos las gracias por su participación, por su paciencia y haberse conectado con nosotros en este día. Y le presento un certificado de participación digital para usted por su brillante presentación de el rol de los sentidos en la salud y el bienestar en el marco de la sexta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, hoy 13 de noviembre de 2025, desde la Universidad de La Cañada en Titlán de Flores Magón, Oaxaca. Muchísimas gracias, profesor, y esperamos volver a contar con su presencia.